una consecuencia, la muerte. Trae una separación entre Dios y su creación, ¿no? Y más adelante vamos a ver un poco de ello. Adelantémonos un poco, Génesis 3:4, dice, acá vemos la introducción del pecado al mundo, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios, ¿qué había dicho? Van a morir. Pero la serpiente introduce ese pecado en el ser humano, engañándolo y diciéndole, es mentira lo que Dios dice, es mentira lo que dice su creador, no van a morir. Génesis 3:5 dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y así es la mentira, ¿no? La buena mentira va permeada de verdad. Efectivamente, ellos iban a saber el bien y el mal. Pero, dijo la serpiente, seréis como Dios. Y es falso, no iban a ser como Dios. Todo lo contrario, iban a enemistarse con Dios al comer del árbol. De tal manera que cuando hablamos de por qué murió Cristo, empieza a rondar una palabra en nuestras cabezas, ¿cierto? Y es el pecado, Aquí en la creación, el pecado de Adán y Eva, introducido por Satanás, en quien se halló primero pecado, ¿no? Nos dice Isaías. Adelantémonos un poquitico. Génesis 3, 6, 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estás tú? ¿Qué respondieron? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué miedo? ¿Cierto? Y cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos con Dios? ¿Nos acercamos a Dios? No, ¿cierto? Y es Dios el que golpea la puerta de nuestro corazón con la llamada de un hermano, con un mensaje, con su palabra, exhortando nuestro corazón, diciéndonos, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Pero ¿qué hace el hombre? Bueno, ¿qué hizo Adán y Eva? No, estamos en Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, ¿cierto? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la desobediencia a Dios, ¿qué trae? Miedo, vergüenza, ¿cierto? Antes no era así. Dios se paseaba en medio del huerto y Adán y Eva hablaban con él. Y así somos nosotros su creación, nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Y cuando estamos bien con Dios, la voz nos sube, ¿cierto? Subimos de tono. Pero cuando pecamos, nos escondemos. Versículo 11 dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieras? Y comienzan las disculpas, ¿no? Comienzan las disculpas. Allí comienzan unas series de disculpas. Y la respuesta a este primer tema, ¿por qué murió Cristo? Es todos pecaron, porque todos nos vemos identificados, ¿no? Todos pecamos, todos nos alejamos y todos comenzamos a disculparnos. Todos cosemos nuestras propias higueras y decimos, Señor, no fue mi culpa, fue la culpa del otro, no fui yo, fue accidental, no era a propósito,
Pero a la final sabemos que era a propósito. Y a la final sabemos que cuando pecamos, pecamos con deliberancia, sí se dice deliberancia, pecamos deliberadamente, ¿cierto? Y le ofendemos. Y sabemos que le vamos a ofender y aún así seguimos pecando. Vamos a Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y acá siempre se hace una pregunta, y es: ¿por qué, si ellos tenían higueras y se hicieron vestidos de higueras, por qué tuvieron miedo? ¿No? Y así somos nosotros. Cuando pecamos, buscamos construirnos nuestras higueras, pero aún así seguiremos teniendo miedo ante Dios. Así es el hombre, así es el gentil. Cuando peca, busca disculpas, busca hacer buenas obras, pero cuando esté delante de Dios y Dios le esté juzgando, no van a servir sus buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios, en su conocimiento, en su sabiduría, determina que el pecado tiene un precio, ¿no? Y Génesis 3:21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y cuando dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, vemos que tuvo que haber una muerte de un inocente para cubrir el pecado del hombre, porque el hombre por sus propias fuerzas no puede justificarse delante de Dios. Y desde Génesis Dios comienza a enseñarle al hombre que en sus propias fuerzas no puede justificarse delante de él, y que va a necesitar el hombre un Salvador, a nuestro Señor Jesús. Y hacia allá vamos apunta la enseñanza de hoy. Vemos el primer sacrificio. Vemos que era necesario que se derramara sangre de un animal para que se cubriera el pecado del hombre, que muriera un injusto por un justo, ¿no? Vamos a Romanos 5:12. Ay, perdón, no coloqué el... ¿Hasta qué horas es, mi hermano Manuel? El tema es largo, entonces mejor que me den una hora. Bueno, a las 12 se acabamos. ¿Y a qué hora acabamos? Vamos a Romanos 5:12. Y en Romanos 5:12 Pablo está pues hablando a los romanos y explicando un poco el tema de la muerte, el tema del pecado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La primera parte nos dice que el pecado entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán y Eva, ¿cierto? Adán, propiamente Adán, porque a Adán le fue dada la instrucción. Pero en Adán todos los hombres son ejemplificados. En Adán todos los hombres pecaron, porque somos conscientes que si nos devolvemos a esa escena, hubiésemos desobedecido, ¿cierto? Hubiésemos vestido túnicas, hubiésemos tenido miedo y hubiéramos sacado disculpas, porque aún siendo creyentes lo solemos hacer. No debiera ser así ya siendo creyentes, pero sabemos que todos hemos pecado, todos estamos envueltos allí en el pecado. Adelantémonos a Romanos 7:13 y vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 13. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
habla Pablo, ¿no? Pablo también fue pecador. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que llegase por el mandamiento del pecado, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos a 7:21. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Entonces sabemos lo que es bueno y sabemos lo que le agrada a Dios y queremos hacer el bien, ¿no? Iniciando año nos hacemos propósitos. Voy a ser más misericordioso, no voy a engañar, voy a hacer cosas buenas. Pero finalizando el año nos damos cuenta de esta ley, el mal está en mí, ¿no? Fracasamos en hacer el bien. Entonces, y deliberadamente, porque pecamos aun cuando sabemos que hay que hacer las cosas y no las hacemos, aun cuando sabemos que el hermano está en necesidad y no le ayudamos. Pecamos también por no hacer nada. De tal manera que todos pecamos. Y entonces, ¿cuál es la solución de Dios? Si todos hemos pecado. Acá, ¿sí se ve la fotico? Es que me interesa que vean acá la fotico. No, esta. Devolvámonos a Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Entonces todo el mundo está en pecado por la desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios desde el inicio de la creación tiene un plan. Dice, ¿tenía Dios un plan para la eternidad? Sí. Desde Génesis nos habla, esta palabra no está en la Biblia, pero ya les explico, tenía el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? El protoevangelio es el primer anunciamiento de la victoria de Cristo sobre el pecado. Es una profecía de que Cristo va a ser rey y va a derrotar a Satanás. Vamos a Génesis 3:14. Dios, después de que ellos pecaron, Dios comienza a darles sentencias al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y después de que le dice a la serpiente que va a andar sobre su pecho, Dios le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Entonces el mensaje de Dios a la serpiente es, va a haber una mujer. La mujer es el pueblo de Israel. Y esta mujer va a tener una simiente. De Israel nace Cristo, el Mesías. Y el Mesías va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? La va a matar, le va a dar un golpe letal. Pero la serpiente va a morder acá el calcañar. Y este protoevangelio, ¿qué nos está anunciando? Nos está anunciando la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, ejemplificada en la mordedura del calcañar. Entonces, cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesús, es necesario volver a Génesis, decir que todos pecamos, que hubo una transmisión del pecado por parte de la serpiente y que Dios desde Génesis tenía un plan, ¿no? Que Dios desde Génesis y desde mucho antes sabía que su Hijo, el Cristo encarnado, iba a morir.
Sin embargo, pues Cristo no estaba, ¿no? Cristo todavía no se había encarnado. Nuestro Señor Jesús todavía no se había encarnado. Y entonces, ¿cómo se relacionaba el hombre con su Creador si Dios todavía no había dado la ley, no había dado los sacrificios y no había dado a nuestro Señor Jesús? Hay una historia allí que todos conocemos, Génesis 4:4, y es de Caín y Abel, ¿cierto? Caín el malo, Abel el bueno, y Abel, buscando tener esa relación con Dios, entendiendo el significado de vestirse con túnicas y de que un justo debe morir por un injusto, lleva a Dios de lo más bonito y de lo más perfecto, de lo más gordo de su rebaño, y lo ofrece a Dios. Entonces acá está Abel ofreciendo un holocausto, ¿no? Ofreciendo una ofrenda a Dios, porque era necesario que un injusto muera por un justo para pagar el pecado y la justicia que Dios demanda. Y acá estaba Abel ofreciendo verduras, ¿no? Ahí estaba Abel ofreciendo verduras, y la Escritura nos dice que le agradó más a Dios la ofrenda de Abel porque tenía un significado detrás, ¿no? Dios no se enemistó con Caín. Dios no se enemistó con Caín. A Dios le agradó la ofrenda de Abel porque tenía sentido. Caín pues pecó por desobediente y rebelde. Pero el mensaje que quiero dar acá es que Dios desde Génesis buscaba tener una relación, y Abel entendió cuál era el objeto de esa relación, y es que para acercarse a un Dios santo tiene que acercarse de una forma limpia, y el pecado tiene que pagarse, el pecado tiene que pasar por un juicio, porque Dios es santo y son leyes que no podemos mover. ¿Qué demanda Dios de su creación? Si seguimos la historia, por allí aparece Noé, ¿cierto? Y de Noé hay muchas enseñanzas. Vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y dice que demanda Dios de su creación, un pregonero de justicia, ¿no? Y allí se da el primer altar. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Nada nuevo, todos hemos pecado, nada nuevo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nada nuevo, somos pecadores. Sin embargo, Dios levanta a un hombre, Dios levanta a Noé, y Dios le dice a Noé que construya un arca. Y cuando vamos a 2 de Pedro 2:5, allá adelante, 2 de Pedro 2:5, se nos da un dato interesante de Noé. 1 de Pedro 2:5. Perdón, 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, haciendo referencia al pueblo al que Moisés anunciaba la palabra, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este versículo nos habla de que Noé era pregonero de justicia. Pregonero de justicia, ¿qué quiere decir? Cuando uno hace un poquito de cronología, entendemos que Noé estuvo alrededor de 100 años construyendo el arca.
Estuvo alrededor de 100 años diciéndole a esa generación que era pecadora que iba a haber un diluvio. Estuvo diciéndole a ese mundo antiguo que se arrepintiera de sus pecados. Pero no creyeron, se burlaron de él. ¿Cómo es posible que vaya a llover si nunca ha llovido? ¿No? Entendemos que en el mundo antiguo no había llovido. Razón por la cual no lograban entender por qué un arca y por qué un diluvio. Sin embargo, ¿sí se ve bien ahí? ¿No? Bueno, acá está el arca, el arco iris y el altar. Sabemos que el arca es un tipo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hay salvación. Y que hoy en día nosotros somos esos pregoneros de justicia diciéndole al mundo, va a haber juicio, arrepiéntanse de sus pecados. Sin embargo, Dios coloca y establece tiempos, y en el establecimiento de sus tiempos, levantó la puerta del arca. Así como en su tiempo Dios va a levantar su iglesia. Moisés sale del arca. Perdón, Noé. Esa era para si estaban. Noé sale del arca. Noé sale del arca y lo primero que mira es un arco iris, ¿no? Quizás salió con temor pensando en el diluvio, pero mira la promesa de Dios de que no iba a volver a destruir al hombre con agua. ¿Y qué hace Noé? Levanta un altar, ¿no? Hace holocausto, toma de los animales limpios y busca esa relación con Dios. Y nuevamente vemos el justo muriendo por el injusto, para salvar a pecadores, ¿no? Noé y su familia eran pecadores, pero creyeron a Dios. Y comienza a dibujarse un concepto que es la fe, ¿no? Ellos creyeron a Dios, se subieron al arca. ¿Y qué es fe? Es creer a lo que Dios dice. Dios que había dicho, va a llover y se va a inundar la tierra. ¿Qué dijo el mundo? Eso ni va a llover ni se va a inundar la tierra. ¿Pero qué es fe? Es creer a lo que Dios dice, y es creer que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice. Dios va a llevarse a su iglesia. A nuestros ojos es imposible, ¿no? Eso es fe, creerlo y entender que Dios es poderoso para hacerlo, para llevarse a su iglesia. Dios va a destruir este mundo, es fe. Ni una bomba nuclear ni 1000 bombas nucleares pueden destruir este mundo. Ni la contaminación ni el calentamiento puede destruir este mundo. Pero Dios sí lo puede hacer. Y la iglesia está confiada en que Dios lo puede hacer. Dios nos va a dar vida eterna. Ya tenemos vida eterna, ¿no? Y estamos confiados en que Él es poderoso para dar una vida eterna. Eso es fe. Creer en que Él es poderoso para cumplir su palabra. Entonces Noé y el hombre buscaba tener comunión con Dios. No se había establecido hasta aquí la ley, pero se entiende que hay un concepto básico detrás de ello, y es que el pecado tiene que ser juzgado y ser pagado, ¿no? Porque si no, Dios no sería Dios, Dios no sería justo, no sería santo, y no habitaría en todas sus deidades, en todas sus perfecciones. Entonces, ¿cómo se salvaban las personas antes de la muerte de Cristo? Por fe. Noé tuvo fe, Abel tuvo fe. Y aquí vemos a Abraham, a Isaac y una ofrenda, ¿no? Y cuando leemos Romanos y en el mundo en general escuchamos que Abraham es el padre de la fe. Y tiene mucho sentido entender que Abraham es el padre de la fe. Vamos a ver unos versículos rápidamente. Vamos a Génesis 12, 1:7.
Queda mucho porque todavía no hemos salido de Génesis. Génesis 1, sí. Génesis 12, capítulo 1 al 7. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 7. Vamos a ver a Dios hablándole a Moisés. Dice Abraham. No sé por qué tengo a Moisés. Abraham. Moisés no ha nacido. Pero Moisés. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cierto? Allí ya hay una primera instrucción. Es que salga de la comodidad que tiene. Algo similar cuando Dios llama al creyente, ¿no? Salga del mundo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Algo similar a lo que pasa con el creyente, ¿no? Ser bendición al mundo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como le dijo Dios, obedeció, como el creyente obedece cuando acepta el evangelio. Y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas con que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, ¿no? Vemos un primer paso de fe, ¿no? Una instrucción y detrás de la instrucción una obediencia. Adelantémonos a Génesis 15. Hay más promesas. En nuestra Biblia Dios dice, Dios promete a Abraham un hijo, ¿no? Entonces, ¿Abraham de cuántos años había salido? 75. Vamos a leer. Después de estas cosas, vino la palabra a Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Más adelante, cuando vamos a Hebreos, capítulo 11, si no esté mal, 10-11, nos habla de los padres de la fe, de los héroes de la fe, se titula allí. Y nos dice que Abraham creyó a Dios, aún Sara siendo estéril y siendo una mujer de muchos años, ¿no? Y vuelve de nuevo el concepto de la fe. ¿Tuvo fe Abraham en Dios? Sí. Una mujer de tantos años no es natural que dé a luz. Sin embargo, Dios le prometía descendencia y que esa descendencia iba a bendecir la tierra. Abraham creyó a Dios. Sigamos corriendo un poquito allí a Génesis capítulo 22. Versículo 2. Continúa Dios hablándole a Abraham y exaltando la fe de Abraham, para que nosotros leamos y tomemos ese ejemplo de la fe de Abraham, ¿no? Dice Génesis capítulo 2, versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que nombrar, pero quiero resaltar que, primero, Isaac ya era grande, ya era un hombre, muchos dicen que como Giovanni, 33 años más o menos, en donde el sacrificio de, como Eddie también, el sacrificio de Isaac es una tipificación de la muerte de nuestro Señor Jesús, en el sentido de que Isaac, siendo más o menos de la edad de Jesús, no puso resistencia y fue sin abrir su boca como un cordero al sacrificio, al matadero, dice Isaías. Génesis 22:10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, su único hijo, a quien amaba. Es interesante que la fe de Abraham no era una fe porque sí, no, voy a matar a mi hijo, porque Dios dice, bueno sí, pero estaba fundamentada en lo que Dios había dicho. ¿Dios qué había dicho? De su hijo que iba a haber una descendencia, y la descendencia todavía no estaba. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, se nos dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Entonces en la primera interpretación decimos, Abraham está loco. En la segunda interpretación decimos, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene fundamento y tiene un porqué. ¿Sí? Y ese es el propósito de Dios cuando nos acercamos a su palabra, y es que tomemos de ese alimento sólido. Y que si decimos que la iglesia va a ser arrebatada, es porque tiene un fundamento. Y es que la iglesia no va a pasar por juicio, porque el juicio ya lo cargó Jesús en la cruz. De tal manera que Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo y darle de nuevo descendencia, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para ofrecer un holocausto y ofrecer lo que más amaba a Dios. Génesis 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, le dijo Dios a Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Es interesante que cuando iban subiendo, Abraham con Isaac y habían dejado a sus siervos atrás, Isaac le pregunta a Abraham: Padre, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios proveerá un cordero, ¿cierto? Efectivamente, Dios proveyó un cordero allí para el sacrificio, pero este cordero que Dios proveyó era una tipificación de nuestro Señor Jesús allí en la cruz, ¿no? De nuevo, a causa del pecado, ¿no? Corramos un poco hacia Éxodo. Y todo esto son bases para lograr entender por qué murió nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque hay pecado, porque Dios demanda fe y porque el justo tiene que morir por el injusto, ¿cierto? Porque Dios habita en plena santidad y plena justicia. La historia continúa, ¿no? Entonces Abraham, Isaac tuvo a Jacob a las 12 tribus, entran en cautiverio en Egipto después de la muerte del faraón que conocía a José y después de la muerte de José, y Dios levanta un libertador. Ahí sí, Moisés. Dios levantando este libertador,
volvemos a ver el ejercicio de la fe, ¿no? Dios le pide a Moisés que saque a su pueblo. Dios le pide a Moisés, vamos a Éxodo 3, Éxodo capítulo 3. Versículo 4 y 6. Dice, viendo Jehová que él, Éxodo 3, 4 y 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿no? Tuvo miedo de mirar a Dios a causa de su potencia, a causa de su voz, a causa de su resplandor, a causa de su santidad, a causa de entender que somos hombres pecadores, ¿no? Pues pasan una serie de juicios allí en Egipto, ¿cierto?, sobre Faraón, y el último juicio era la muerte del primogénito. No se alcanza a ver bien acá, pero básicamente es un hombre y su familia pintando los dinteles de la casa. Aquí la pregunta es, ¿por qué Dios dispuso la ley? ¿No? Solamente hasta Éxodo Dios dispone de la ley y nos habla allí de la Pascua, la ley y los sacrificios. Dios dispone ciertas ordenanzas y vienen hartas preguntas a la mente, ¿no? ¿Debemos cumplir la ley? ¿Cómo así que la ley de Moisés y la ley de Cristo? Y la verdad es que todo lo que Dios venía disponiendo en el Antiguo Testamento era sombra, era una sombra de lo que había por venir, de nuestro Señor Jesús, ¿no? Todo proyectaba a nuestro Señor Jesús. Éxodo 11, vamos allí a Éxodo 11, versículo 5. El último juicio que Dios da, y le dice a Moisés, dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, ¿cierto? Éxodo 12:3. Dice, Dios diciéndole a Moisés, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia. 12:5, el animal, el cordero, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, esta escena la llamamos la Pascua. Los judíos celebran una fiesta, celebran la Pascua. Y la Pascua es una tipificación de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Dentro de lo que acabamos de leer, la Pascua tenía como fin matar un animal, comer de este animal y su sangre
colocarla, pintar los dinteles, para que cuando pasara la muerte, pasara sobre esta casa y no muriera el primogénito. Bueno, nuestro Señor Jesús llega a ser ese cordero del cual nosotros comemos y que la muerte no pase por nosotros, ¿no? La muerte segunda. De tal manera que Dios continúa, ¿no? Continúa proyectando a su Hijo Jesús, mostrando a Jesús, mostrando su plan, revelándose al hombre progresivamente. Aquí ya Dios está revelando una fiesta, dice que esta fiesta se va a instaurar en el pueblo judío por siempre. Génesis 12:13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué necesitaba hacer el pueblo de Israel? Ejercer fe. Ejercer fe en lo que Dios decía. ¿Dios qué decía? Que iba a matar al primogénito. ¿Qué dijo Faraón? Mentira, ¿cierto? ¿Qué dice el pueblo de Dios? El pueblo de Dios cree, ¿cierto? Ejerció fe. El pueblo de Israel ejerció fe. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Sacrificó al animal, lo inmoló y con su sangre pintó los dinteles. Ejerció fe. ¿Qué más hizo el pueblo de Israel? Comió el sacrificio tal y como se dio la instrucción. Si se hubiera hecho de una forma diferente, ¿qué hubiera pasado? Porque la palabra de Dios se tiene que obedecer por los medios que Él dispone. Si hubieran matado un burro, seguramente no hubiera, o un animal, todavía no estaban los animales inmundos instaurados, pero aquí nos habla de un cordero. Se debe obedecer tal como Dios lo dispone, en la forma y en los tiempos que Dios lo dispone. Hay que ejercer la fe. ¿Una fe porque sí? No. Desde Génesis Dios viene explicando por qué tiene que morir un animal. Dios dispone la ley, conocemos la historia, ¿no? Dispone los mandamientos, y dentro de la disposición de los mandamientos no fueron solamente 10, Dios dispuso normas civiles, cómo el pueblo debía comportarse. Dios dispuso normas ceremoniales, cómo debían santificar los instrumentos, cómo el sacerdote se debía santificar. Dios dispone el tabernáculo, el lugar donde va a habitar la presencia de Él, y todo tenía que hacerse como Dios disponía. El pueblo, por fe, iba a obedecer. Ese es el objeto de la ley, ¿no? Más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que la ley es buena, es santa, es justa, pero que tiene un propósito también, ¿no? Mostrar que somos pecadores, dar evidencia de que fracasamos, de que no podemos compararnos con la moralidad, el justo juicio de Dios y la santidad de Dios. ¿Por qué hemos pecado? Porque nuestra naturaleza es pecadora. Vamos a Éxodo 29:38. Éxodo 29:38 dice: allí dice las ofrendas diarias. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Cada día, continuamente, el pueblo tenía que ofrecer 2 animales, 2 corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Saltemos al 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, en ofrenda encendida, ¿no? Esa sombra que veíamos en Génesis por medio de Abel
por medio de Noé, ya aquí es ley, ¿no? 2 veces al día se tenía que ofrecer un animal. Versículo 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, ¿qué propósito tenía hacer estos sacrificios? La última parte del versículo 42. Hablar con el pueblo, ¿cierto? Tener comunión con el pueblo. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, el creador del mundo, reuniéndose con su creación, ¿no? Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Porque con el pecado no solamente el hombre quedó en maldición, sino la creación está sujeta a maldición y gime aún a ser liberada, nos dice más adelante el Nuevo Testamento. Pues con estos sacrificios, con esta ley, Dios quería hablar con el pueblo, estar con el pueblo, tener comunión con el pueblo e impartir de su santidad. 45, versículo 45. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y aquí está una promesa, ¿no? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahí sí seré su Dios, ¿no? Después de que hayan sido limpios, santificados y tengamos una comunión. Aquel que no tiene a Jesús no puede decir que Dios es su Dios, porque no ha sido limpiado con la sangre de Cristo, porque el justo no ha morido por él que es pecador. Y esa es la razón por la cual comenzamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesús. Saltemos a Levítico 4:3. Allí adelante el libro que sigue. Levítico capítulo 4, versículo 3. Dice: y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de que efectivamente el pecado era cubierto por la sangre de un animal inocente, un animal perfecto. Más adelante, el siguiente capítulo, Levítico 5, 17, 18. Dice: finalmente, si una persona pecare o alguna cosa de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado, ¿no? Entonces, el pecado se paga con sangre. Y en la ley Dios dispuso que si había un pecado, así fuera por yerro, como por ignorancia o sin saberlo, igual tenía que ofrecerse un sacrificio, ¿no? Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto vale un alma para Dios? De aquí en adelante comienza como un título que le coloqué y es Sufrimiento y muerte de Dios encarnado, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesús. Vamos a Efesios 2:10. Y alrededor de toda esta exposición pensemos cuánto vale un alma para Dios. Dios tiene propósitos con su creación y a pesar del pecado,
Dios idea un plan, ¿no? Y en ese plan tiene propósitos para su creación. Gálatas, Efesios 2:10. Vamos a leerlo al unísono para 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es uno de mis versículos favoritos. Primero porque dice que somos de Dios, ¿no? Hemos sido limpiados por la sangre de ese cordero que se venía tipificando. Hemos sido hechos suyos con un propósito, buenas obras. Y este versículo nos muestra que este plan de Dios no es un plan que nació con la muerte de Cristo, ni es un plan que se dio en Génesis. Dice el versículo en la última parte que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios desde la eternidad tenía buenas obras para el creyente. Dios desde la eternidad para con su creación tenía un propósito. Era que estuviera en comunión con Él, estuviera adorándole a Él, que fuera su hijo, que fuéramos sus hijos. Ese es el propósito de Dios para con su creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva, crea hijos. Y es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y a veces si nos colocamos en la posición de padres, pues uno como papá, ¿qué quiere? Tener una relación con su hijo, ¿no? Darle a su hijo, proveerle a su hijo, que su hijo no tenga miedo, no se esconda, ¿cierto? Y como papás podemos entender un poco cuando se portan mal, ¿no? Porque somos papás. Y esa es la forma de Dios enseñarnos a nosotros, pues siendo el maestro, el rol de padre y el rol de hijo. Vamos a Efesios 2:7, devolvámonos un versículo. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo puede responder a la pregunta de por qué murió Jesús o cuánto vale un alma para Dios. Y una de las razones por las cuales muere nuestro Señor Jesús es porque Dios dispone a Jesús a morir para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, Dios no salvó a los ángeles que pecaron, Dios no salvó a Satanás. La gracia de Dios no se conocía, el amor de Dios manifestado en un amor sacrificial no se conocía. Ese atributo de Dios, Dios lo quiere exhibir por la eternidad, ¿cierto? Por medio de su creación. Cuando Cristo muere en la cruz y Cristo nos compra a nosotros, seremos objeto de ese amor de Dios, una cualidad que Dios no había mostrado. De nuevo, Dios no salvó a los ángeles que pecaron. ¿Por qué? Dios es Dios y en este momento no tengo la razón. Pero Dios decidió salvarnos a nosotros y por medio de nosotros y la obra de Jesús, exhibir por la eternidad su amor sacrificial. Mostrar ese atributo que no se conocía. Se conocía del Dios omnipotente creador, del Dios sabio, pero el Dios amoroso en términos sacrificiales no. Entonces, ¿por qué muere Jesús? Porque Dios también quiere mostrar su amor por la eternidad. Vamos a 1 Timoteo 3:16 y a tocar un concepto que es la eternidad de nuestro Señor Jesús. Dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿no?
Así muchos lo nieguen y muchos digan que Jesús no es Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces, cuando comenzamos a hablar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, tenemos que partir del hecho de que Él es Dios y del hecho de que Él estaba en gloria, y como lo mirábamos en las alabanzas, nos lleva a mirar un poquito el versículo de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Dice sobre nuestro Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿cierto?, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, ¿desde cuándo lo podemos colocar? ¿Cuál sería un buen punto? Desde su encarnación, ¿cierto? Porque siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a nacer en un pesebre. Vino a ser siervo. Bueno, continuamos pues mirando cómo Dios va a proveer solución a ese problema del universo. Eso sí es un problema, ¿no? La calentadura global. Pero el problema es cómo tenemos vida eterna. Ese es el problema del universo. Eso sí es un problema. Cómo Dios va a proveer salvación a criaturas pecadoras que no pueden hacer nada, ¿no? Simplemente ejercer fe. Tengo unas preguntas acá. ¿Por qué Dios tenía que padecer? ¿Qué lo motivó? ¿Qué motivó a Dios a que padeciera por las criaturas? Vamos a Hebreos 5:8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo, ¿cierto?, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. ¿Qué era él? Hijo. ¿Y qué pasó? Padeció, ¿cierto? Ese padeció engloba, como acabamos de mirar, quizás un buen punto de partida es desde su encarnación empezó a padecer, ¿cierto? Era hijo, habitaba en gloria, santo, justo, y vino a un mundo caído. Comenzó a tener problemas, ¿no? Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. La parte B, bueno, acá es una instrucción, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? Padeció, y el precio de su padecimiento fue su propia sangre, ¿cierto? Su propia sangre. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, y este versículo, contextualizándolo, nos dice que los hombres de la tierra adoraron a la bestia y que estos hombres de la tierra
no estaban escritos en el libro de la vida. Y la última parte es la que quiero resaltar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Los hombres que no creyeron en Jesús, dice, y adoraron pues a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué características se nos da del Cordero? Gracias. Fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde el principio del mundo ya había entregado a su Hijo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la muerte de Jesús, tenemos que entender que no fue 2023 años atrás, sino fue desde la eternidad. ¿Sí? La muerte de Jesús se proyecta muchísimo atrás. Dios lo dispuso desde el principio del mundo con una razón, y es reconciliarse con su creación, ¿no? Vamos ahora sí a ver los sufrimientos de Cristo en vida. Nuestro Señor Jesús, cuando se paró allá en el Monte de los Olivos y miró a Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, ¿cierto? Sufrió por su pueblo, lloró por su pueblo, ¿cierto? Eso padeció por su pueblo. Nuestro Señor Jesús, desde que se humanó, padeció en el sentido de que el carácter de su persona era un carácter santo. ¿Qué nos dice Génesis sobre Lot? ¿Qué pasaba con Lot en Sodoma y Gomorra? Afligía su alma por el pecado que allá había, ¿cierto? ¿Cuánto más Jesús afligía su alma por el pecado del pueblo, ¿no? Del mundo? Si Lot, siendo un hombre pecador que se metió en el mundo, afligía su alma, ¿cuánto más Jesús? Entonces, los sufrimientos de Jesús, desde que Él se humanó, ¿qué nos dice la ley? La ley dice que el que toque a un inmundo, ya es inmundo, ¿cierto? En cierta manera, cuando leemos Isaías 53, dice, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras inequidades, en el sentido de que habitó entre nosotros, habitó entre pecadores, siendo Él santo. Coloquémonos elevemos un poquito nuestro entendimiento y llevemos a que Dios es santo. Y en su santidad demanda tal juicio sobre el pecado que es la muerte, pero vivió entre pecadores, sufrió viviendo entre pecadores, se enojó con los pecadores, ¿no? Uno lee los evangelios y uno dice Jesús era de mal genio, no, su carácter santo lo llevaba a expresar esa incomodidad para con el templo y lo que hacían en el templo, un ejemplo, ¿no? Hacer de la casa del Padre un mercado. Fue tentado por Satanás, ¿no? Continúa el sufrimiento, aunque Hebreos 4:15 nos dice que no pecó. Y leamos, porque de pronto nos quedamos con la idea de que fue tentado y pecó, y no pecó. La Escritura es clara diciéndonos que no pecó, porque es santo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿cierto? Pero sin pecado. Él es nuestro socorro, ¿no? Él es nuestro socorro, pero no pecó. Pero el hecho de que haya habitado y estado entre medio de pecadores y haber sido tentado por Satanás,
demuestra que sufrió. El hecho de humanarse ya implicó sufrimiento. Cuando leemos en Juan 17 y él va a orar allí en Getsemaní, él que ora al Padre, pasa de mí esta copa, ¿cierto? ¿Cuál copa? El pecado que iba a venir sobre él. Y decimos que Cristo sufrió en el sentido de que sabía cuándo iba a morir y por qué iba a morir, ¿no? Yo no sé, pero si a usted le dicen va a morir en un año, el día tal, a la hora tal, uno se asusta, ¿no? Y voy a morir. Pues Jesús en su presencia sabía que iba a morir y cuándo iba a morir. Y fue tanta su agonía que ¿qué pasó? Sudó gotas de sangre. Entonces el ministerio de Jesús, en su ministerio sufrió, ¿no? Tuvo que cargar con la incredulidad de los apóstoles. Mateo 26, 38, Lucas 22, 44. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Jesús orando al Padre, pues iba a catar de esa copa de pecado que él siendo santo nunca había experimentado el pecado. Y Jesús sabía que era el mediador entre el pecador, que era el mediador entre el creyente y Dios. Juan lo había profetizado. Juan 1:29 dice, he aquí que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces Jesús lo sabía, Jesús sabía que iba a ser el Cordero y podemos decir que sus sufrimientos no eran la Biblia dice que Él fue a la cruz con gozo, ¿no? Con gozo por comprarnos a nosotros, pero implicó un sufrimiento, ¿no? Una agonía. No quiero que el mensaje sea que Jesús no quería morir, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero implicaba cargar con el pecado que nunca había experimentado, ¿no? Él fue a la cruz con gozo, porque tenía por delante a quienes iba a comprar. Ahora sí, un poquito sobre la muerte de nuestro Señor Jesús y nos acercamos ya acá al final. ¿Cómo puede Dios permanecer justo y al mismo tiempo justificar al impío sin que éste ponga de su parte más que otra cosa que creer en Jesús, ¿no? Cuando uno mira la muerte de Jesús, pues mucho se ha dicho, ¿no? Y el mensaje final es, cuando uno habla de la muerte de Jesús, uno mira a Jesús crucificado, pero sobre la crucifixión de Jesús se mira la tragedia, no se mira el objetivo de Dios. Los católicos dibujan el cuadro, se hacen crucifijos, se llevan amuletos, se escribe y se habla de la muerte de Jesús. Sin embargo, lleva un objetivo detrás. El objetivo detrás es que Dios dispuso a Jesús. Jesús fue como hijo obediente aprendiendo, perfeccionándose a tomar de la muerte, y el Espíritu Santo también allí obró. Entonces, me estoy adelantando, pero uno puede mirar la muerte de Jesús desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista criminal, en el sentido en que mejor no me adelanto, Hechos 4:27. Hechos 4:27.
Acá, en el contexto, los creyentes están orando a Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, ¿no? Podemos decir que ellos, más Satanás, fueron los que cometieron el crimen, ¿no? El primer punto de vista. El segundo punto de vista, la disposición de Cristo en la cruz por parte del Padre. Ya lo hemos visto y lo hemos recorrido desde Génesis. Jesús como un hijo obediente y perfeccionándose en la obediencia, porque no pecó, muriendo, entregándose como un cordero sin mancha, enmudeció. Y el Espíritu Santo llevando a Jesús a completar la obra que desde la eternidad se había dispuesto. Entonces hay dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista criminal, pero un punto de vista objetivo, ¿no? Y hoy en día el mundo mira es el criminal, ¿no? Hoy en día el mundo mira, incluso el que no es creyente mira a Jesús como los criminales miraron a Jesús. Vamos a Marcos 15, 29. ¿Cómo estos asesinos miraban a Jesús? Porque ya miramos en Hechos que fue el pueblo, los gentiles, Poncio Pilato, Herodes, los sacerdotes. Hechos 15, 29. Dice, Marcos 15, 29. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va. Si tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿No es así el gentil? ¿Dónde está Jesús? No lo veo. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Más atrasito, Marcos 15, 31. No, ahí adelante. Marcos 15, 30. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿No dice eso el mundo? ¿Cierto? El mundo no dice, ¿dónde está Jesús? Para que lo veamos. El judío, ¿qué dice? El Mesías es el que va a gobernar, el Mesías no ha venido. El Mesías no es Jesús, porque el Mesías debe estar acá, no lo vemos. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Dice el gentil. Y esa es la mente del criminal. No lo veo, no creo, ¿no? Dice acá que los que estaban con él le injuriaban. Lucas 23, ahora sí Lucas 23, 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Pues son palabras de los gentiles que buscan señales, ¿no? Buscan milagros, buscan ver, buscan constatar. Sin embargo, la muerte de nuestro Señor Jesús tenía otro objetivo. La muerte de nuestro Señor Jesús, su crucifixión, no era bajar de la cruz y mostrarse como Dios, como Rey. Tenía otro objetivo.
Leamos versículo 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? Habían huido, y María estaba llorando con Juan. ¿Entendían el propósito de la cruz? No, ¿cierto? Jesús murió y resucitó y se le apareció a ellos en la playa y todavía no habían entendido el propósito de la cruz, de la muerte de Jesús. Lograron entender el propósito de la muerte de cruz hasta Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Pero acá vemos a un ladrón que sí entendió. Los otros decían: bájate de la cruz, sé rey, sé el Mesías. ¿No decías que podía reedificar el templo en 3 días? Pero el ladrón le dijo a Jesús: sálvame, ¿no? Sálvame. El ladrón vio a Jesús como... El ladrón entendió el significado de la cruz. El ladrón entendió que el que estaba muriendo en la cruz ningún mal hizo. El ladrón entendió que él era pecador. El ladrón entendió que su pecado debía ser juzgado, ¿cierto? Y le pidió acceso a Jesús, a su reino. ¿Puede un pecador entrar al reino de Jesús? Sí, por medio de la sangre de Cristo. Es la única forma, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? Allí estarás, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Estarás. Que seamos como ese ladrón arrepentido que ve la muerte de Jesús. Cuando miramos la cruz, miremos la salvación. Hay 2 puntos de vista, ¿no? El que el mundo ve y el que por medio del Espíritu Dios nos muestra a nosotros, ¿no? Que era un plan diseñado desde antes de la eternidad. Era un cordero inmolado desde el principio de la creación. Vamos al último versículo y finalizamos con este. Es un versículo de victoria, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la cruz? Bueno, acá había otra pregunta. ¿Cuánto vale para un alma para Dios? ¿Quién mató a Jesús? Dios dispuso a su Hijo, Jesús fue. Es la lectura correcta que nosotros debiéramos exaltar, ¿no? Primera de Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona el mayor problema del mundo? Por nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Por la fe puesta en Cristo. Podemos exaltar esto, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si pecamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, no? No es ya no tenemos por qué acercarnos con miedo y con vergüenza y con nuestras propias obras, no, es con la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, ¿no?
Bueno, hermanos, ese era el mensaje hasta hoy. Eddie, cierras en oración, por favor.